Hola, mi nombre es Adam Tapp, y la historia que voy a compartir con ustedes es algo que jamás imaginé vivir. El 28 de febrero de 2018 fui electrocutado hasta la muerte. Estuve clínicamente muerto por unos 11 minutos y medio, y al ser resucitado, todo cambió. Durante esos minutos experimenté algo que trasciende la comprensión, y este es el relato de mi viaje. Tengo más de 20 años de experiencia como paramédico, lo que me ha enseñado mucho sobre la fragilidad de la vida y sobre el cuerpo humano. Además, soy apasionado de trabajar con madera, una actividad que siempre consideré una forma catártica de liberar emociones acumuladas. Sin embargo, lo que ocurrió ese día fue algo mucho más allá de cualquier actividad cotidiana. Estaba realizando una técnica arriesgada, conocida como dispositivo Lichtenberg. Esta técnica consiste en tomar un transformador de microondas, retirando todos sus mecanismos de seguridad y conectarlo a la pared. Un transformador de microondas opera con una corriente alterna de 110 voltios, pero al pasar por el proceso, convierte esa corriente a impresionantes 12.000 voltios. Estos voltios extremos generan patrones de grabado en la madera, patrones que se asemejan a una obra de arte eléctrica, pero que son altamente peligrosos y pueden ser letales. Estaba acompañado de un buen amigo, y mientras tomábamos una cerveza cerca de mi taller, él, por casualidad, había hecho un curso reciente sobre seguridad en alta tensión. Fue una suerte inexplicable, ya que la situación requería una vigilancia constante. Recuerdo claramente el momento en que comenzamos a mover los electrodos. En el instante en que la electricidad tocó mis manos, fui consumido por un dolor indescriptible, como si cada célula de mi cuerpo estuviera siendo desgarrada. La intensidad del dolor fue tal que no podía procesar lo que estaba sucediendo. Era como si mi cuerpo y mi mente hubieran sido invadidos por un torbellino de energía pura, dejándome completamente fuera de control. En ese momento, mi percepción se fragmentó. El dolor se transformó en algo surreal, como si estuviera siendo despojado de mi propia realidad. De repente, vi el mundo a mi alrededor distorsionarse, como si estuviera sumergiéndome en un abismo. No podía distinguir lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo sabía que algo se estaba desconectando dentro de mí. Lo único que quedaba era una oscuridad profunda, como el vasto vacío del espacio, con luces distantes, brillando de forma irreal. A medida que mi conciencia se desvanecía, la sensación de caer se hizo abrumadora. Era una caída sin fin, donde el tiempo parecía dilatarse, alargando cada segundo infinitamente. Pero entonces, de manera inexplicable, como alguien despertando de un sueño, me encontré en un lugar desconocido, inmerso en una oscuridad total. Sin embargo, había algo reconfortante en esas sombras, una calma inmensa, como si ya no hubiera más necesidad de prisa o de respuestas. Fue entonces cuando me di cuenta, ya no era Adam, no había más identidad, ni dolor, ni tiempo. No era nada, y al mismo tiempo lo era todo. Estaba más allá del ser y el no ser. Era una conciencia pura, flotando en ese espacio. Ya no existía el concepto de individualidad ni de límites. Solo existía un estado perfecto de contento, donde todo estaba en equilibrio y armonía. La percepción era esférica, como si fuera el centro de un universo, pero sin estar atrapado en ninguna forma, en ningún concepto. Era una experiencia de conciencia absoluta, sin las ataduras del cuerpo ni de la mente. Ya no había control ni sensación de separación, solo la pura experiencia de existir. Y en ese estado de tranquilidad infinita, me di cuenta de que estaba viviendo una experiencia que pocos podrían imaginar. Una experiencia que, de algún modo, define la delgada línea entre la vida y la muerte, entre lo conocido y lo desconocido. A medida que mi conciencia seguía expandiéndose, una sensación indescriptible comenzó a apoderarse de mí. Era como si una frecuencia vibracional comenzara a caer sobre mi ser, y esa frecuencia se manifestaba en patrones fractales, como un delicado juego de luces y sombras. Imagina el efecto iridiscente de la gasolina sobre el agua, la mezcla de colores que surge cuando la luz incide sobre la superficie, pero de forma infinita y pulsante, como si cada pensamiento, sentimiento y emoción fueran pinceladas en ese universo de patrones. Era un flujo continuo, donde me sentía como si estuviera siendo desintegrado y al mismo tiempo reconstruido. Dejaba de ser solo Adam y comenzaba a ser parte de algo mucho más grande.
Era como si me estuviera disolviendo en el sido del universo, esa red intrincada y eterna que conecta todo. Y en ese momento, ya no había espacio para el miedo, ni siquiera para la idea de algo que fuera nada. Era una progresión natural, como el retorno a un lugar primordial, a la fuente de todo, una conciencia infinita, una complejidad sin fin. Sin embargo, esta tranquilidad fue interrumpida por una nueva ola de electricidad. De repente, sentí la descarga nuevamente, como si mi cuerpo estuviera siendo forzado a pasar por un proceso de resurrección. En ese momento no sabía lo que estaba pasando, pero ahora, con la perspectiva de lo que viví, sé que esa descarga era mi propio desfibrilador. Estaba experimentando una fibrilación ventricular, una arritmia que hacía que mi corazón entrara en espasmos. El tiempo parecía estirarse. Lo que debería haber durado solo unos segundos se prolongaba, y vivía esos momentos como si fueran minutos, o incluso horas. La sensación era de un eterno retorno al dolor, pero al mismo tiempo una transición continua de conciencia. Pero entonces, de repente, el torbellino de sensaciones cesó. Fue como si la energía se hubiera retirado, y me encontraba en el vacío absoluto. Un vacío profundo, donde finalmente tomé conciencia de mi condición. Sabía que estaba muerto. Sabía que en ese momento debería haber sido electrocutado, y aún así estaba en este espacio de pura existencia, donde el tiempo parecía haber perdido su significado. Era un lugar entre lo que fui y lo que llegaría a ser, tal vez un espacio de reconciliación con quien realmente era, con mi conexión con el cosmos y con el papel que desempeñaba en el universo. De repente, una nueva ola de electricidad se apoderó de mí, una segunda desfibrilación. Estaba siendo arrastrado hacia afuera de mí mismo, o tal vez hacia dentro de un nuevo estado. No puedo describir exactamente lo que sucedió a continuación, pero recuerdo claramente un olor extraño, un olor a carne quemada. Fue cuando me di cuenta. Mis manos estaban gravemente quemadas. Podía sentir el dolor de las quemaduras de 3er grado, especialmente en mis dedos, pero ese dolor parecía distante, casi abstracto, en medio del torbellino de sensaciones. Estaba entrando en un estado de coma, y el tiempo se volvió aún más irreconocible. Estuve en coma durante unas 8 horas. Durante ese tiempo mi cuerpo estaba siendo tratado, mientras mi mente parecía flotar entre los dos mundos, el de la vida y el de la muerte. Cuando finalmente desperté en la UCI, todo era un borroso de desconexiones. Estaba intubado, con un tubo en los pulmones, y la sensación de estar atrapado en ese estado de inactividad era asfixiante. Miré mi hombro, y vi que había una estación entera perforada en mi hueso, un recordatorio doloroso y visible de lo que mi cuerpo había sufrido. Mi primer pensamiento al intentar entender lo que había sucedido fue: ¿cuánto tiempo ha pasado? Cuando traté de escribir algo, me di cuenta de que mis manos estaban completamente vendadas, pero aún así pude hacer algunos garabatos. Algo dentro de mí no podía procesar cómo el tiempo se había alargado tanto. Aunque lo que estaba sucediendo era un dolor intenso y real, el tiempo parecía ya no tener sentido. Si alguien me hubiera dicho que había estado atrapado en ese estado durante 5 años, o incluso una década, habría creído sin dudarlo. Lo que hizo única esta experiencia fue el momento en que fui reactivado, por así decirlo, y abrazado por una sensación de totalidad, como si fuera acogido por todo y por todos al mismo tiempo. Al regresar a la conciencia, algo se volvió profundamente claro para mí. Recuerdo haberme mirado a mí mismo, no solo observando mi cuerpo, sino sintiendo algo mucho más profundo y visceral: mi olor. No el olor convencional del cuerpo, como los que tratamos de esconder con desodorantes o perfumes, sino el olor natural que todos nosotros, como seres humanos y primates, poseemos. Cada uno de nosotros lleva una esencia, una fragancia primordial, pero nos esforzamos tanto por enmascararla, por esconder nuestra verdadera naturaleza. Sin embargo, en ese momento fui completamente consciente de mi propia fragancia, de la textura de mi piel, como si hubiera sido transportado de una máquina supercompleja, una supercomputadora Cray, a un modelo primitivo, como un Commodore 2000. La sensación fue tan vívida, casi como una pantalla pixelada que distorsiona la realidad en cada detalle. Esto me marcó profundamente y permaneció conmigo durante meses.
Me sentía como si hubiera sido reducido a una versión rudimentaria de mí mismo, y eso fue una sensación abrumadora. Hubo momentos en los que con mi esposa trataba de explicar lo que había sentido, pero las palabras parecían inadecuadas. Recuerdo haber dicho, «Esto no es real, pero tampoco es irreal». Algo dentro de mí estaba en completo estado de confusión. La línea entre lo que es real y lo que no lo es parecía desvanecerse. La verdad era que estaba volviendo a ser consciente de mi cuerpo y gradualmente de mi espacio en este mundo, pero aún así había una sensación persistente de que esto era solo una fase, una transición. Era como si la conciencia fuera algo que evoluciona, pero no en el sentido tradicional. Sabía que este estado era transitorio, que había algo mucho más allá de esto, algo infinito y eterno. La sensación era de estar inmerso en una conciencia que no pertenecía solo a mi ser, sino al universo entero. No había figuras antropomórficas, ni seres con ropas o halos, nada de eso. Era como si estuviera regresando a la fuente de todo lo que es, a la conciencia infinita que permea toda la materia, el espacio, el tiempo, incluso el vacío entre las partículas subatómicas. Lo que experimenté no tenía límites físicos o cognitivos, era una sensación de estar en un espacio infinitamente vasto y al mismo tiempo en el centro más profundo de todo. La negativa a leer sobre otras experiencias cercanas a la muerte fue una elección consciente. Sabía que cualquier idea externa podría alterar mi propia percepción de lo que había vivido. Quería mantener mi experiencia intacta, sin que las interpretaciones de otras personas interfirieran en mi comprensión personal y única de lo que había sucedido. Después del accidente, algo curioso sucedió con mi cuerpo. Como resultado de las graves quemaduras en mis manos, el proceso de cicatrización se aceleró de una manera que me sorprendió. Los médicos dijeron que, en un caso normal, necesitaría injertos de piel en poco tiempo, pero para mi sorpresa, mi piel comenzó a regenerarse de una manera inesperada, curándose con una rapidez que desafiaba la lógica. Para muchos, esto sería algo increíble, pero para mí, fue una lección más sobre los límites y las posibilidades del cuerpo humano. Lo que antes parecía un traje biológico, una armadura que limita nuestra verdadera esencia, ahora parecía menos opresivo y más bello. Sí, el cuerpo es un filtro que nos impide experimentar la totalidad de nuestra conciencia, pero también es este filtro el que nos permite vivir las emociones, los sentimientos y la complejidad de la existencia humana. Es fascinante al mismo tiempo que limitante estar tan consciente de las limitaciones del cuerpo. El cuerpo humano, con todas sus fragilidades, sigue siendo una herramienta profundamente hermosa y maravillosa. Me permite sentir, me permite experimentar la vida de una manera que la pura conciencia no podría. Y aunque sé que mi cuerpo es finito y limitado, no puedo dejar de maravillarme de su capacidad para sentir, para experimentar la vida de forma tangible. Este viaje, esta transformación, me dio una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte, sobre la conciencia y la materia. Lo que somos, en esencia, va más allá del cuerpo. El cuerpo, con sus limitaciones e imperfecciones, es solo el medio a través del cual nuestra conciencia navega por el mundo. Y ahora más que nunca, entiendo que, en algún nivel, la experiencia de la vida es solo una fase de un viaje más grande y más misterioso. Lo que realmente aprendí con toda esta experiencia fue algo profundamente simple, pero al mismo tiempo complejo. Cuando estuve despojado de mi cuerpo, en ese espacio más allá de la existencia física, me enfrenté a una claridad inesperada. Ya no estaban los mecanismos biológicos que normalmente nos controlan, las hormonas, las emociones y la ansiedad que nos impulsan a actuar de formas que no siempre entendemos. Estaba en un estado de tranquilidad absoluta, un espacio donde no había necesidad de ninguna reacción emocional. Sin embargo, al regresar a mi cuerpo, fui inmediatamente arrojado de nuevo a la realidad de las emociones humanas y, sinceramente, no sabía qué hacer con ellas. La sensación era como estar desconectado, como si el cuerpo estuviera funcionando de manera automática, sin la verdadera conciencia detrás de cada impulso. Ese retorno a las emociones fue como una reintegración forzada a algo que parecía trivial e innecesario, en comparación con lo que había experimentado en un estado puro de conciencia. Percibía a mi alrededor cómo estas emociones surgían y se agitaban sin mi control,
y eso era algo que antes tomaba como garantizado. Lo que sentía ahora era un contraste marcado, como si el mundo de las emociones humanas fuera, de alguna manera, menos auténtico. El propio proceso biológico que nos lleva a reaccionar emocionalmente ahora parecía algo distante e incluso algo alienante. Después de este retorno, comencé a explorar esta nueva perspectiva con más profundidad. Me conmovió una sensación de transformación espiritual que no existía en mi vida antes. Antes, tal vez me consideraba una persona espiritual en un sentido superficial, alguien que usaba la palabra, pero sin realmente comprender su significado más profundo. Pero ahora había tocado algo más profundo. Era como si, por un breve momento, hubiera experimentado la verdadera esencia de la conciencia, algo más allá de la existencia física, más allá del ego y de las limitaciones de la mente humana. Y después de regresar a este cuerpo físico, algo en mí sabía que era parte de algo mucho mayor, algo infinitamente complejo y perfectamente interconectado. Este regreso al cuerpo no fue solo un regreso a la vida, fue un regreso a la experiencia de ser humano, pero con una nueva perspectiva. Algo en mí había cambiado. Comencé a darme cuenta de que la verdadera sabiduría no está en buscar constantemente respuestas o significados en las cosas, sino en simplemente estar presente. En lugar de tratar de aplicar significado a todo lo que me rodeaba, comencé a entender el valor de simplemente vivir el momento, sin prisas por moldearlo o alterarlo. Pasé a ser capaz de estar plenamente en el presente, sin el impulso de interpretar o juzgar. Este aprendizaje fue particularmente claro cuando estuve con mi hija. Me di cuenta de que, con ella, simplemente podía estar allí, en el momento, sin prisa por hacer nada más. Cada pequeño gesto, cada mirada, se convirtió en una experiencia profunda. Ya no había espacio para la ansiedad o la prisa. Era como si, de alguna manera, hubiera trascendido el tiempo y fuera capaz de estar totalmente presente, sintiendo cada momento con una intensidad que nunca había experimentado antes. Otra cosa que destacó para mí fue la conexión entre las experiencias psicodélicas y la muerte. Aunque muchas personas podrían intentar explicar lo que experimenté como una liberación de dimetiltriptamina, DMT, en el cerebro, una sustancia comúnmente asociada con estados alterados de conciencia y experiencias cercanas a la muerte, para mí lo que ocurrió fue algo más. Me di cuenta de que las experiencias psicodélicas y la muerte, en cierto sentido, son manifestaciones del mismo fenómeno. Son dos versiones de un estado en el que la conciencia se desprende de las limitaciones del cuerpo físico. Esta noción de que la muerte puede ser solo una transición hacia una nueva forma de percepción de la conciencia me ayudó a aceptar mejor lo que viví. Las experiencias psicodélicas y la muerte tienen algo en común. Ambas nos sacan de nuestra realidad habitual y nos exponen a un estado más puro de conciencia, donde las barreras entre lo físico y lo espiritual, entre el yo y el otro, comienzan a disolverse. Para mí, la experiencia de casi muerte fue, de alguna manera, una psicodelia en su estado más puro, un viaje más allá del cuerpo, donde me di cuenta de que somos en realidad parte de algo infinitamente mayor, algo más allá de lo que los ojos humanos pueden comprender. Sin duda, las experiencias que viví después de la muerte fueron más profundas que la propia muerte en sí. Mirando atrás, si tuviera que resumir todo lo que aprendí o dar algún consejo a alguien que me preguntara sobre lo que sucede después de la muerte, lo único que diría es que la muerte es, de hecho, lo más natural que existe. Estar muerto fue una experiencia de una paz indescriptible. No había dolor, ni miedo, ni necesidad de nada. Era perfecto. Era hermoso. Cuando pienso en ello me doy cuenta de que vivir en realidad es mucho más difícil. La vida es difícil, es ardua, está llena de desafíos y contradicciones. Pero la muerte en sí, es simplemente una transición. No es el final, sino un camino para convertirse en infinito, para fusionarse con el tejido del universo, para convertirse en parte de algo mucho más grande. Podríamos incluso argumentar que todos ya somos perfectos, pero lo que sucede es que nos negamos a reconocer esa perfección. Mientras estamos vivos, estamos tan consumidos por nuestras limitaciones, por las expectativas de la sociedad, por los desafíos diarios, que nos olvidamos de mirar hacia adentro y ver la verdad más profunda de nuestra existencia. En ese momento en que estuve muerto,
Viví esa perfección absoluta. Era parte de todo, sin separación, sin distancia. Era la totalidad de existir sin las restricciones del cuerpo, de la mente o del tiempo. Sé que para la mayoría de las personas, el miedo a la muerte es un peso constante. Ese miedo es, en parte, genético. Es lo que nos impulsa a sobrevivir, a luchar por la vida. Si no tuviéramos miedo a la muerte, si no tuviéramos esa urgencia por vivir, probablemente no seríamos la especie que somos hoy. Ese miedo a la muerte, que sentimos tan intensamente, es natural. Es un mecanismo de supervivencia que nos mantiene en movimiento. Pero a diferencia de lo que muchos piensan, la muerte no es algo a temer. Es nuestra verdadera liberación del sufrimiento humano. En la muerte no hay lucha. La muerte es el fin de la lucha. Es simplemente el retorno al estado primordial, donde somos infinitos, donde somos perfectos. Esta percepción sobre la muerte y la vida me transformó profundamente. Creo que antes me veía como una persona espiritual, pero de una manera superficial, casi automática. Usaba la palabra espiritualidad, pero no entendía completamente lo que realmente significaba. Ahora, después de vivir la experiencia de la muerte y regresar, mi espiritualidad ha adquirido una nueva profundidad. Ya no es una palabra o un concepto para mí, es una verdad visceral que siento en lo más profundo de mi alma. Ahora sé, de manera profunda y directa, lo que somos y a dónde vamos. No es una creencia vaga o una idea abstracta, es una comprensión que va más allá de la mente, una comprensión que no puede explicarse con palabras, pero que se siente en cada célula de mi ser. Esta nueva comprensión alivió, de manera profunda, el miedo con el que todos vivimos en nuestro día a día. Vivimos nuestras vidas tratando de evitar el sufrimiento, tratando de escapar de la muerte, tratando de encontrar sentido y control. Pero después de vivir esta experiencia, la muerte ya no es algo aterrador. Al contrario, es la culminación de la vida, la transición hacia la perfección. Cuando finalmente entiendes esto, el miedo a la muerte desaparece. Porque en realidad la muerte no es el fin, solo es otra fase de lo que somos y de lo que siempre hemos sido. Resumiendo todo, lo que viví fue una muerte, pero más que eso, fue un estado de perfección absoluta. Era como si hubiera alcanzado el ápice de la comprensión, donde la muerte y la vida se fusionan en un único momento de armonía. La muerte me mostró que todo lo que pensamos que es importante en la vida, las luchas, los miedos, las preocupaciones, son solo parte de un proceso transitorio. Lo que realmente importa es el entendimiento de que somos eternos, somos parte del cosmos, y nuestra verdadera naturaleza es perfecta e infinita.